Imagina salir de tu casa un martes por la mañana para ir a trabajar. Llegas a la esquina de tu calle y ves a un gato atigrado leyendo detenidamente un mapa de la ciudad. O sea, algo completamente irracional. Exacto. Lo lógico, pues lo que dictaría cualquier instinto de supervivencia básica, sería detenerte y cuestionar tu cordura, o al menos cuestionar las leyes de la física. Claro, entrar en pánico absoluto. Pero Vernon Dursley hace algo fascinante en esa primera página de la historia. Sacude la cabeza, parpadea y decide pasar el resto de su trayecto pensando en los pedidos de taladros que espera conseguir ese día en su empresa. Es increíble, sí. Hoy no estamos aquí para hablar de nostalgia infantil, lechuzas mensajeras o escobas voladoras. Para nada. Hoy analizamos por qué el cerebro humano prefiere la ceguera voluntaria antes que enfrentar la verdad. Y los documentos que vamos a diseccionar destrozan cualquier visión inocente de esta obra. Yo estoy convencido de que esto es un monumental estudio de caso sobre la supervivencia, el control sistémico y cómo procesamos la información para mantener el status quo. Y yo lo abordo desde un lugar completamente opuesto. Bienvenidos a todos. Para mí, la evidencia que tenemos sobre la mesa no apunta a una simple eficiencia biológica, sino a una profunda y oscura tragedia existencial. A ver, explícate un poco más. Bueno, si dejamos de ver los hechizos como herramientas divertidas y los empezamos a ver como detonantes psicológicos, lo que presenciamos a lo largo de toda la obra es una psique colectiva aterrorizada. Es una exploración del terror ineludible a la muerte. O sea, la represión pura. Exacto. La represión de nuestro inconsciente y nuestra fragilidad absoluta ante lo inexplicable. Yo estoy convencida de que la magia en este universo no es un recurso utilitario, es el abismo literal que obliga a los personajes a confrontar su propia sombra. Es una dicotomía excelente para enmarcar la discusión. Yo represento la visión de que estamos ante máquinas biológicas intentando optimizar su entorno, y tú argumentas que estamos ante almas rotas lidiando con la mortalidad. ¿Así es? Empecemos justo donde planteé el escenario inicial, porque me parece la evidencia perfecta. Quienes conocen el caso seguramente recuerdan a los tíos de Harry escondiendo a su sobrino, y todo rastro de anormalidad en la alacena debajo de las escaleras. Literalmente encerrando el problema en la oscuridad. Ajá, pero ojo con esto. Desde mi perspectiva sistémica, esto no es maldad de caricatura. Piénsalo desde la neurociencia. Es un mecanismo de eficiencia cognitiva brillante. Espera. ¿Eficiencia cognitiva? ¿Encerrar a un niño en una alacena? Bueno, me refiero al mecanismo mental de los Dursley. Nuestro cerebro opera la mayor parte del tiempo con lo que el psicólogo Daniel Kahneman llama el sistema 1. Es el pensamiento rápido, instintivo y automático que no gasta energía calórica. Ya, el piloto automático. Exacto. Reevaluar tu paradigma de la realidad ante un gato que lee un mapa o ante un sobrino que hace desaparecer el vidrio de un zoológico requeriría encender el sistema 2, el pensamiento lento, analítico y profundo. ¿Que gasta demasiada energía? Demasiada. Representa un gasto calórico y mental monumental para el organismo. Vernon Dursley no es tonto, o sea, su cerebro es biológicamente perezoso. Su mente prefiere fabricar un punto ciego voluntario, una disonancia cognitiva, antes que procesar la anomalía. Es adaptación pura. Lo siento, pero yo simplemente no compro esa idea. Reducir esa negación a un mero ahorro de energía calórica es ignorar por completo el pánico. El pánico. Sí, el pánico evidente y palpable en cada escena donde los Dursley interactúan con lo mágico. Lo que vemos en esa familia es la negación sistemática descrita por Freud en su máxima expresión. No están ahorrando energía, están reprimiendo un terror absoluto al abismo. Pero la represión tiene una función utilitaria también. Fíjate en los registros literales. El texto dice explícitamente que su mayor temor era que descubriesen su secreto. No le temen a pensar demasiado o a gastar calorías cerebrales. Le temen a la destrucción total de su identidad pública. Ah, su estatus en la tribu. Su concepto de normalidad es un castillo de naipes. Aceptar al gato leyendo el mapa significa aceptar que el universo es caótico, incontrolable y que ellos carecen de poder sobre él. Es el terror existencial a la impotencia. Entiendo por qué piensas eso, ¿eh? El miedo a la impotencia es real. Pero permíteme darte otra perspectiva sobre ese mismo terror, basándome en la historia evolutiva de este universo. Te escucho. Ese miedo a perder el control
tiene raíces de supervivencia muy prácticas. ¿Cómo respondían históricamente los humanos comunes ante lo desconocido? Con fuego, la cacería de brujas. Y aquí surge un caso de los archivos que ilustra mi punto a la perfección. ¿Cuál caso? Congelación convertía las llamas letales de la hoguera en un cosquilleo placentero. ¿Y qué hizo? Se dejó capturar voluntariamente 47 veces utilizando distintos disfraces. Wow, claro, la historia de Wendelin. Desde la teoría evolutiva, esto es fascinante. Wendelin hackeó el sistema. Transformó una amenaza letal del entorno en un estímulo de recompensa biológica. Es un mecanismo de supervivencia que mutó hasta convertirse en una búsqueda de adrenalina pura. O sea, es una anécdota interesantísima y muy ilustrativa sobre la subversión del castigo. Pero siento que desvía la atención del daño real y profundo a nivel de especie. ¿A qué daño te refieres? La verdadera tragedia histórica de esas hogueras no fue el fuego físico, porque, como bien dices, los magos podían evadirlo. El daño irreparable fue el muro de aislamiento psicológico que construyeron entre ambas sociedades. Ya veo por dónde vas. Y aislar a un grupo por miedo siempre tiene consecuencias patológicas. Miremos al otro lado del espectro evolutivo que mencionas. La familia Gaunt, los ancestros directos de Voldemort. Para protegerse de este mundo hostil y preservar a toda costa su famosa pureza de sangre, recurrieron a la endogamia extrema. Generaciones enteras casándose entre primos, sí, creando un cuello de botella genético enorme. Exactamente. El resultado de ese aislamiento por miedo no es eficiencia. Es una cámara de eco genética y psicológica. Terminaron viviendo en la miseria más absoluta, con deficiencias físicas, aferrados a un anillo heredado. El verdadero peligro histórico no fue el fuego, fue el terror a la otredad que pudrió a la sociedad desde adentro. Ese es un puente perfecto hacia nuestra segunda área de análisis, porque esa misma cámara de eco genética que pudrió a los Gaunt es exactamente lo que el Ministerio de Magia intenta replicar a nivel sociopolítico décadas después. Totalmente. Cuando aíslas el ADN, creas malformaciones físicas. Pero cuando aíslas la información, creas tiranías. Creas tiranías institucionales. Avanzamos en el tiempo, Voldemort resurge. ¿Y qué hace el Estado? ¿Investigar? ¿Prepararse? No. Financian una campaña de gaslighting y desprestigio brutal en el diario principal, El Profeta. Desacreditan a Dumbledore por completo. Lo expulsan de su cargo judicial y presentan a Harry como un adolescente desequilibrado en busca de atención. Es la maquinaria narrativa del Estado en su forma más cínica. Sí, es terrible. Usan el monopolio de la prensa para invalidar a los mensajeros de una verdad que estadísticamente es innegable, pero políticamente es inconveniente. Totalmente de acuerdo en la mecánica de la manipulación mediática, pero fíjate en por qué funciona. La campaña de difamación no tiene éxito únicamente porque el ministro de Magia dictamine la línea editorial. Entonces, ¿por qué? Funciona porque la sociedad mágica desea ser engañada. Es lo que Carl Jung llamaría la sombra colectiva operando a plena luz del día. La comunidad entera abraza y consume esa mentira diariamente porque la mentira es cómoda. Y reconfortante. Claro. El sistema 1 otra vez. Prefieren la comodidad. Asumir que Voldemort ha vuelto implica aceptar que la muerte, la guerra y el sufrimiento están nuevamente en su puerta. Prefieren tachar a un niño huérfano de mentiroso y a un anciano de loco antes que mirar de frente a sus propios miedos reprimidos. Sacrifican la verdad en el altar de la tranquilidad temporal. Exacto. Y esto me lleva a cuestionar las supuestas herramientas de claridad mental que existen en este universo, como el famoso pensadero. Ah, el pensadero. Probablemente quienes siguen este tema siempre lo vieron como un dispositivo narrativo muy conveniente, ¿no? Una especie de proyector visual. Un truco para contar el pasado, ¿sí? Pero si lo analizamos con rigor, me parece una de las herramientas racionales más brillantes jamás concebidas. Dumbledore dice que a veces siente que tiene demasiados pensamientos metidos en el cerebro y los extrae como hilos plateados para verterlos en una vasija. Ajá. Piénsalo estructuralmente. Es una descarga cognitiva literal. Funciona como un disco duro externo. Al sacar el recuerdo de tu cerebro, lo estás separando de la amígdala, nuestro centro de procesamiento emocional. O sea, le quitas la emoción al recuerdo. Exactamente. Eliminas el ruido, el estrés postraumático y el sesgo de la experiencia en primera persona, permitiéndote caminar por tu propio recuerdo en tercera persona.
es el triunfo definitivo del análisis de datos sobre la subjetividad humana. Esa es una lectura de manual de ingeniería, pero asumes que la memoria puede desvincularse del ser humano como si fuera un simple archivo que puedes archivar en una carpeta. Y ahí es donde difiero rotundamente. ¿Por qué? Si elimina los sesgos cognitivos. Porque el pensadero entraña un peligro metafísico enorme. La memoria no es simplemente un dato que consultas, es la materia prima de nuestra identidad ontológica. Somos lo que recordamos. Quedarse atrapado escudriñando fantasmas del pasado en esa vasija destruye tu agencia en el presente. Bueno, pero te permite analizar variables que pasaste por alto. Sí, pero es una trampa paralizante. Es exactamente el mismo peligro contra el que Dumbledore le advierte a Harry frente al espejo de Oesed. Le dice que no es bueno dejarse arrastrar por los sueños y olvidarse de vivir. Aislar variables puede ser útil para la teoría de juegos, pero la psique humana se marchita en la esterilidad absoluta del pasado. Esa fricción, esa tensión constante entre el sistema mecánicamente perfecto y el factor humano defectuoso es el núcleo de este debate. Y no hay mejor ejemplo práctico de esto que el encantamiento Fidelio. Uy, el Fidelio, claro. Vamos a traducirlo a términos contemporáneos. El Fidelio es criptografía militar. Es el nivel más alto de cifrado de extremo a extremo imaginable. Ocultas un secreto crítico, la ubicación física de la casa de los Potter. Su dirección exacta. Pero en lugar de guardarlo en un servidor seguro en la nube, depositas la contraseña de desencriptación literalmente en las neuronas y el alma de un guardián secreto. Mecánicamente es impecable. A nivel conceptual, sí. El universo literalmente reescribe sus propias leyes físicas y espaciales para que esa casa deje de existir en la realidad para cualquier persona que no haya recibido la información directamente del guardián. El sistema es imposible de hackear. Imposible de hackear desde afuera, sin duda. Ninguna magia oscura, ningún ejército puede descifrar el código a la fuerza. Pero la tragedia existencial radica en su diseño interno. Esa externalización de la confianza tiene el peor fallo posible. Depende del factor humano. Depende enteramente del ser humano. Depende de la voluntad de Peter Pettigrew, un hombre cobarde. Y él los vende a Voldemort. El nivel de encriptación más sofisticado y esotérico del mundo se desmorona por completo. Por una variable emocional. Colapsa por la simple, antigua y ordinaria cobardía humana. La máquina no falló, falló la moralidad. Lo cual nos empuja inevitablemente a adentrarnos en las mentes de los grandes arquitectos de este conflicto. Hablemos de los estrategas. Por un lado, tenemos a Albus Dumbledore, el faro moral del mundo mágico. Supuestamente. Y por el otro, a Tom Riddle, la psicopatía personificada. Empecemos por la supuesta luz. Revisando los registros, hay una confesión de Dumbledore al final del 5º año que es para estudiarse en academias militares. Él admite frente a Harry haberlo dejado en el umbral de los Dursleys sabiendo perfectamente que lo condenaba a 10 años oscuros y difíciles. Sí, es una revelación durísima. Su excusa oficial es que era mejor que creciera lejos de la fama para no volverse un principito mimado. ¿Tú cómo interpretas eso? Como un horror moral absoluto. El supuesto líder de los buenos justificando el abuso infantil prolongado como método pedagógico. Yo diría que va mucho más allá de una mala pedagogía, Es utilitarismo puro. Formulo esta hipótesis provocadora. Dumbledore está aplicando ingeniería psicológica deliberada. ¿Crees que lo planeó así desde el inicio? Totalmente. Utiliza el abuso emocional y la privación de afecto como un yunque y un martillo para forjar un arma. Necesita un soldado resistente a la adversidad, humilde y sobre todo tan desprovisto de amor familiar que cuando se le ofrezca un propósito en Hogwarts esté dispuesto a sacrificarse por el bien mayor. ¡Wow! Es una aplicación fría y calculada de la teoría de juegos fundamentada en la información asimétrica de la profecía. Dumbledore no es un abuelo bondadoso, es un general optimizando sus recursos humanos a costa de su bienestar psicológico. Esa es una lectura escalofriante, pero lógicamente consistente. El líder de la luz operando con un maquiavelismo despiadado desde las sombras. Sin embargo, como estratega, Dumbledore comete un error tremendo. ¿Cuál error? Logró la victoria. El utilitarismo requiere la capacidad de predecir variables con exactitud matemática y él está basando el destino del mundo en las emociones reprimidas de un adolescente.
Está apostando ciegamente a que el maltrato constante generará empatía y heroísmo y no a otro sociópata idéntico a su enemigo. Ah, interesante paralelo. Porque analicemos a su contraparte. Tom Riddle también creció en un orfanato, sin amor y marginado. Los registros documentan cómo castigaba a otros huérfanos y llegó a colgar el conejo de una niña de las vigas de forma metódica, evidenciando un control anómalo de su magia impulsado por emociones oscuras, lo cual clínicamente es un indicador clarísimo de psicopatía infantil. Hay una necesidad de dominación para compensar su entorno vulnerable. Exacto. Pero su maldad posterior, su transformación en Voldemort, no surge simplemente en un vacío sociopático. Nace de un terror existencial incontrolable hacia su propia mortalidad. Voldemort le tiene tanto pánico a dejar de existir que decide atacar su propio sistema inmunológico espiritual. Hablas de los Horrocruxes. Sí, la creación de los Horrocruxes es, conceptualmente, provocarse una enfermedad autoinmune letal. Al dividir y destrozar su propia alma para asegurar su supervivencia física, se vuelve ontológicamente inestable. Por eso te digo que su perdición no es una falla estratégica, es una falla metafísica. ¿Pero por qué el amor lo destruye físicamente? Porque aquí te explico cómo funciona el amor en este universo. No es un sentimiento romántico, es una fuerza celular casi radiactiva. Pensemos en el profesor Quirrell albergando a Voldemort en su nuca. Cuando intenta estrangular a Harry, Quirrell literalmente se quema. Sus manos se calcinan. Se hacen polvo sin. Porque la mutilación del alma de Voldemort no puede cohabitar físicamente con la marca de sacrificio dejada por Lily Potter. Su supuesta cura contra la muerte lo hizo tan frágil que el simple contacto con un acto de amor puro destruyó sus células. Entiendo por qué planteas el amor como un muro protector metafísico que lo calcina. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta, mucho más terrenal, sobre esa falla de Voldemort. A ver. ¿Fue realmente el destino de Harry una profecía ineludible dictada por el cosmos? ¿O fue simplemente el resultado del choque de trenes de variables manipuladas por dos megalómanos? Analízalo en términos de flujo de información. Información asimétrica de nuevo. Exacto. Voldemort reacciona utilizando el sistema 1 del que hablábamos. Opera basado en el miedo primario a morir y con datos incompletos. Su espía solo escuchó la mitad de la profecía. En lugar de investigar, entra en pánico y ataca. Se precipita. Dumbledore, por el contrario, usa el sistema 2, planificando pacientemente a décadas de distancia. La tragedia no es que el universo tenga voluntad propia. La tragedia es una grave falla en el rigor analítico. Si Voldemort hubiera esperado a tener el reporte completo, Harry habría sido un niño normal y Voldemort jamás habría sido destruido. Y yo argumento que es profundamente metafísica, precisamente porque la profecía no tiene ningún poder real hasta que las pasiones humanas la activan. La profecía es solo un pedazo de vidrio en una estantería. Hasta que alguien le da importancia. El terror de Voldemort a la insignificancia es lo que lo empuja a intentar controlar brutalmente el futuro. Y en el acto mismo de intentar evitar su muerte, sella su destino. Él viaja al Valle de Godric y crea a su propio verdugo. Es una paradoja irresoluble. O sea, una profecía autocumplida. Mientras más intentamos dominar violentamente el abismo, más rápido caemos en él. Y esa ilusión de intentar controlar el abismo nos lleva al último punto clave de la evidencia. La interconexión de todo esto con la ceguera institucional a gran escala. Las fuentes documentan un encuentro fascinante entre el ministro de magia y el primer ministro humano. El primer ministro mogol, ¿sí? Pensemos en la posición de este líder político. Está sentado en su despacho, perdiendo apoyo por una crisis de huracanes inexplicables y puentes colapsados. No tiene la menor idea de que en realidad son ataques orquestados por mortífagos y criaturas oscuras. Esto modera perfectamente la ilusión institucional. La ficción en la que vivimos. ¿Cuántas de las narrativas absolutas que consumimos hoy están orquestadas por quienes controlan la información? El mundo humano vive inmerso en una escenografía perfecta, participando en una obra de teatro sin saber que ni siquiera son los actores, son el público cautivo. Concuerdo en que hay un gaslighting institucional monumental, pero cuidado con exculpar a las masas. Esa ignorancia no es una simple imposición, tiene una fuerte dosis de complicidad voluntaria. ¿Complicidad? El primer ministro quiere ser engañado.
Esa reunión revela nuestra tensión entre el deseo de control y nuestra vulnerabilidad frente al caos. Ese primer ministro prefiere aferrarse a la indefensión aprendida. Prefiere creer que un puente colapsó por un fallo de materiales antes que aceptar que existen dementores frente a los cuales su autoridad es inútil. Es más fácil procesar un problema de ingeniería civil que un monstruo invisible, sin duda. Preferimos el consuelo de una mentira burocrática antes que enfrentar el terror desolador de la verdad. Bueno, sintetizando nuestra investigación sobre este expediente, mi posición se mantiene. Esta obra expone al ser humano como una sofisticada máquina biológica impulsada por la eficiencia, el tribalismo y la preservación del orden. Pero dejando un gran vacío. Déjame terminar. Vemos cómo las mutaciones biológicas ventajosas necesitan ser domesticadas por el rigor analítico. Por eso Snape exige el sistema 2 en sus clases de pociones. El ser humano es un sistema complejo que solo sobrevive cuando logra suprimir su propio caos y procesar la información de manera estratégica. Es un modelo predictivo sólido, sí, ideal para entender burocracias. Pero para mí concluye en un punto ciego monumental. Lo que permanece sin explicación bajo la fría luz de la ciencia evolutiva es la metafísica de la empatía pura. ¿A qué te refieres con empatía pura? Te lo ilustro con una evidencia que el sistema no puede justificar. Los animagos. James Potter, Sirius Black y Peter Pettigrew. 3 adolescentes que invirtieron 3 años de esfuerzo brutal, asumiendo riesgos mortales, como mantener una hoja de mandrágora bajo la lengua por un mes. Un proceso altamente ineficiente. Exacto. Ningún modelo de ventaja evolutiva explica por qué lo hicieron. No lo hicieron para dominar a sus enemigos, no lo hicieron por estatus político, lo hicieron única y exclusivamente para acompañar el dolor de su amigo Remus Lupin en sus transformaciones como hombre lobo. Eso dinamita tu lógica de costo-beneficio. Es un sacrificio empático inexplicable. Fíjate que es un punto fascinante. Tengo que concederte que la acción de esos adolescentes no encaja en la eficiencia sistémica. Y creo que al confrontar nuestras visiones aquí, emerge una verdad incómoda pero transformadora. Así es. A lo largo del debate hemos desenterrado manipulación genética, campañas mediáticas y tecnologías de encriptación neural. Pero la paradoja definitiva es que nuestra aparente mayor debilidad evolutiva, nuestra necesidad irracional de conectar con otros y nuestra ineludible mortalidad biológica resulta ser, al final, el único mecanismo de defensa que ninguna maquinaria tiránica puede hackear. Exactamente. El amor y nuestra vulnerabilidad ante la muerte no son errores en el código que deban ser escondidos en una alacena. Son nuestros muros de contención contra el vacío. Nuestro ancla a la realidad. El verdadero desafío que nos plantea diseccionar esto no es aprender a controlar todas las variables del futuro, sino tener la capacidad de mirar de frente aquello que más nos aterra, sabiendo que en esa vulnerabilidad compartida radica nuestra única fuerza indestructible. Una síntesis perfecta de ambas perspectivas para cerrar. Gracias por acompañarnos en esta disección. Esto fue El Debate.